Buenos días, queridos y queridas estudiantes de primero medio. Vamos a comenzar con la cápsula de historia correspondiente a la ficha número 11, que tiene como nuevo contenido la economía chilena durante el siglo XIX. Les habla la profesora Marlene Ríos. Este video está dirigido especialmente a primero medio y el objetivo de la clase que nos convoca hoy es poder explicar el modelo económico chileno desde su conformación como república, es decir, desde la república conservadora hasta fines del siglo XIX, a través de fuentes históricas y con una mirada por parte de ustedes, una mirada crítica y reflexiva. La fecha corresponde desde el 31 de agosto hasta el 4 de septiembre, ya que es el periodo de estudio de la semana 16. Que es importante comprender acá que nosotros estábamos estudiando la República Conservadora, pero hoy día vamos a ver una mirada en general del siglo XIX en Chile. Recordemos que la República Conservadora llega hasta 1861, sin embargo nosotros vamos a hablar hoy día hasta aproximadamente 1891. No olvides tener a mano todos los materiales que necesites para desarrollar la clase. Vamos a dividir la cápsula en dos periodos, el periodo conservador y el periodo liberal que viene posterior al conservador durante el siglo XIX. ¿Ya? ¿Qué es importante acá? Que la economía en el periodo conservador, que es de 1831 a 1861, va a venir a consolidarse, a establecerse. El periodo de la República Conservadora, que dio la institucionalidad a Chile a partir de la Constitución de 1833, que la trabajamos en la cápsula anterior, también desarrolló la gran labor de consolidar y establecer el modelo económico chileno hacia afuera. ¿En qué consiste este modelo económico hacia afuera? Se caracteriza principalmente por la exportación de materias primas y la importación de manufacturas. Si nosotros hiciéramos un análisis de la economía chilena actual, podríamos decir que la economía chilena actual también es una economía hacia afuera. ¿Qué implica esta economía hacia afuera? Implica que Chile va a vender a los otros países principalmente materias primas, ¿ya? Materias primas ligadas a la agricultura, a la minería, y va a comprar, va a importar productos manufacturados o procesados. Por ejemplo, en el siglo XIX llega a Chile, como lo refleja esta imagen, la locomotora a vapor. Claramente en Chile no se produce locomotoras, no se crean, ¿ya? Ese es un producto manufacturado que Chile compra al extranjero. Para que comprendamos de cierta forma que las manufacturas son todos los productos procesados, ya que tienen una elaboración. Ahora bien, dijimos que durante el periodo conservador se consolida la economía nacional y se establece esta mirada de una economía hacia afuera. Sin embargo, Manuel Rengifo, que fue el ministro de Economía, el ministro de Hacienda de José Joaquín Prieto y de Manuel Bulnes, o sea, estuvo más de 10 años como ministro, fue el encargado de organizar este modelo económico. Por eso, en su época, Manuel Rengifo recibió el nombre de el mago de las finanzas, porque fue capaz de sacar a Chile de la profunda crisis económica que había derivado del proceso de independencia y del periodo de organización en donde ocurre la guerra civil, por ejemplo. Entonces, Manuel Rengifo va a venir a ordenar el sistema tributario chileno, va a venir a organizar la finanza y a administrarla, llegando al punto de poder eliminar la deuda externa que había adquirido Chile en el periodo de la independencia. Va a desarrollar una profunda reforma tributaria y aduanera con el objetivo de reglamentar el pago de los impuestos,
Recordemos que las aduanas están principalmente en los accesos al territorio nacional, ya sean aduanas en esa época marítimas o terrestres. Y es importante ahí porque en la aduana se reciben los impuestos por lo que sale y lo que entra al territorio chileno. Fue muy claro en decir que había que establecer y había que exigir una rigurosidad en el gasto público. ¿Qué significa esto? Que los presidentes, en este caso los presidentes conservadores, no pueden llegar y ofrecer gastar tanto dinero en esto, tanto dinero en otras actividades, si ese dinero no existe, si ese dinero no está. O sea, Manuel Rengifo exigía una rigurosidad en el gasto público, en el decir, podemos hacer esto porque tenemos el dinero para hacerlo, porque nos alcanza el dinero y porque además nos queda un poco de dinero ante cualquier eventualidad. ¿Por qué era importante la rigurosidad también? Porque no podemos olvidar que en esta época es una época de bastante conflicto dentro de Latinoamérica por los aspectos limítrofes. Entonces, en cualquier momento, Chile se podía haber implicado en una guerra. De hecho, dentro de este periodo ocurre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y una guerra siempre significa gastos, gastos profundos en economía. Por lo tanto, había que ser mucho más riguroso aún. Y se le considera el mago de las finanzas porque logró superar las deudas de las arcas fiscales pactadas en las luchas de la independencia. Chile pidió préstamos al extranjero para solventar la independencia de Chile y ayudar a la independencia del Perú. Y con Manuel Rengifo se superó esa deuda, se logró pagar esa deuda y de cierta forma alivió las arcas fiscales nacionales. Ahora bien, hoy día el centro económico a nivel nacional se encuentra en la capital, que es Santiago. Sin embargo, durante el siglo XIX, una de las zonas más importantes de la economía de América y de Chile fue el puerto de Valparaíso, que fue considerado el puerto más importante de todo el Océano Pacífico. Durante el periodo colonial, el puerto más importante fue el puerto del Callao en Perú, que de cierta forma monopolizaba el ingreso y el egreso de los productos. Sin embargo, desde el periodo de la independencia y después posterior República Chilena, Valparaíso va a comenzar a tener cada vez mayor importancia dentro de la región latinoamericana. Y se va a deber a tres factores principalmente. Va a crear un sistema de almacenes francos, que como se muestra en la imagen, son galpones en donde se va a guardar la mercancía, ¿ya? Entonces son zonas especiales dentro del puerto para guardar mercancías que debían ser exportadas o importadas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una empresa que necesitaba llevar sus productos a Bolivia necesita guardar esos productos durante 3 meses. Entonces, el puerto de Valparaíso le ofrece estos almacenes francos en donde puede guardar su mercancía durante esos 3 meses sin riesgo de robo, va a haber una preocupación porque va a haber gente trabajando en esos almacenes francos y a los 3 meses enviar su producto a Bolivia. Entonces, de cierta forma, éramos el lugar donde se guardaban las mercancías dentro de América Latina. Eso generó una gran cantidad de llegada de barcos extranjeros para guardar las mercancías y para también reservarlas y después importarlas a lo mejor hasta dentro del mismo Chile. Se creó el comercio de cabotaje a la marina mercante, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la Marina Nacional, o sea, los barcos que pertenecían a la Marina, la Marina siempre está ligado a la guerra marítima, ¿ya? Esos barcos fueron utilizados para transportar mercancías dentro del territorio nacional. Por eso este barco de guerra pasó a ser un barco mercante, un barco que transportaba productos dentro del territorio nacional. Y se crea
la primera línea de vapores del Pacífico. Y esto es muy importante porque en las próximas cápsulas vamos a comenzar a ver la idea de progreso, la revolución industrial y la máquina a vapor va a ser uno de los hitos más importantes dentro de la revolución industrial. Y la máquina a vapor va a permitir la creación de la locomotora, del tren, como le decimos coloquialmente, y del barco a vapor. ¿Cuál es la importancia del barco a vapor? Es un barco más rápido, es un barco más grande, por lo tanto permite transportar una mayor cantidad de mercancía en un menor tiempo, por lo tanto en un menor costo. Entonces, que se creara la primera línea de vapores del Pacífico en el puerto de Valparaíso significaba un adelanto ya industrial muy importante para la zona. Y esta línea de vapores iba a unir Valparaíso, el puerto de Valparaíso, con el puerto del Callao en Perú. Y fue la primera empresa naviera en utilizar estos barcos a vapor. Si nosotros visualizamos la imagen del puerto de Valparaíso, vamos a ver que ya hay grandes infraestructuras, ya hay rascacielos, es decir, edificios de varios pisos. Y hasta el día de hoy, cuando caminamos por las calles de Valparaíso, por el plan principalmente, vemos una arquitectura muy europea, producto de que muchos inmigrantes llegaron a Valparaíso porque los primeros bancos se establecieron en Valparaíso y no en Santiago, porque ahí era el centro de la actividad económica nacional. Mucho inmigrante extranjero, mucho inglés, mucho italiano, que va a derivar también en que Valparaíso, por ejemplo, sea una de las primeras ciudades en Chile con luz eléctrica. Aquí tenemos dos imágenes del progreso en la primera mitad del siglo XIX en Valparaíso. Como les decía, aquí ya está la calzada, ya hay un paseo peatonal, ya hay edificios de alta envergadura, se ve una flota importante de barcos, ya aparte de las embarcaciones pequeñas y botes, hay grandes embarcaciones, todas esperando sacar o ingresar mercadería al país. Por lo tanto, este es un foco muy importante dentro de la sociedad chilena, que hasta el día de hoy por lo mismo es patrimonio de la humanidad, producto de todo este crecimiento que tuvo en el siglo XIX y que le permite hoy día tener una fachada única a nivel mundial. Por otro lado, durante la economía conservadora hubo un periodo de estabilidad y desarrollo basado principalmente en la agricultura y la minería. En la agricultura se produce por efecto de un proceso internacional, ¿ya? En California, Estados Unidos y en Australia va a comenzar la fiebre por el oro. Se va a descubrir en esos territorios fuertes vetas, grandes vetas de oro, en donde muchos campesinos en Estados Unidos y en Australia van a dejar esa actividad de lado para irse a la minería del oro, ya para ir a buscar vetas y pepitas de oro. Entonces se va a transformar en una verdadera fiebre del oro y eso va a significar que los campos van a quedar prácticamente sin mano de obra, sin producción y van a tener que comenzar a vender a otros, o sea, a comprar a otras naciones. Y ahí aparece Chile, quien va a ser el que se va a encargar de exportar el trigo hacia California y hacia Estados Unidos. Y ahí se aplica el concepto de una economía hacia afuera. Chile, productor de materia prima agrícola, ¿ya? En este caso el trigo, va a exportarlo en grandes cantidades a California, Estados Unidos y a Australia, ya producto de esta fiebre del oro. ¿Ya? Y el resto continúa siendo una explotación de subsistencia encomendada por las tradicionales haciendas, que nosotros la vimos en octavo, en la época colonial, y que durante todo el siglo XIX van a seguir funcionando.
y que tenían como mano de obra principalmente al inquilino y al peón, ¿ya? Es decir, Chile se va a concentrar en la producción de trigo de forma masiva para exportar y el resto de la actividad agrícola va a ser una actividad agrícola principalmente de subsistencia. Creo que la imagen representa muy bien esta fiebre del oro, esta locura del oro que se produjo en California y Australia. Y el desarrollo minero se va a desarrollar principalmente por la plata, el oro y el carbón. Todavía no hay una fuerte explotación del cobre como es hoy día. Recordemos que estamos en la primera mitad del siglo XIX, porque en la segunda mitad la explotación minera va a cambiar de producto. Y aquí hay una tabla que nos explica de cierta forma los yacimientos y las toneladas que sacaban. Arqueros, Chañarcillo, Checo Grande, El Retamo, Santa Rosa de Garín, Tres Puntas, Caracoles, ¿ya? Es decir, esos fueron los yacimientos que se fueron encontrando y se fueron explotando de plata en Chile. Y si nos damos cuenta, en 1830 la explotación llegó a una equivalencia de una ganancia de 6.659 marcos. Sin embargo, en 3 años después, la ganancia ya se había más que triplicado porque llegaba a los 94.149 marcos. Es decir, la explotación aumentó sustancialmente. Y hay que recalcar que en el siglo XIX se destaca también la importancia de la minería del carbón. ¿Por qué se destaca la minería del carbón? Porque principalmente, como lo dijimos, aparece la máquina a vapor y la máquina a vapor va a generar el efecto del barco a vapor y del tren, ¿ya? Y en el siglo XIX llega el tren a Chile como una necesidad para conectar el territorio, principalmente por su extensión, y hacia focos de yacimientos mineros. ¿Cómo se movilizan este barco a vapor y este tren a vapor? Con carbón. Muchos lo habrán visto en la película El Titanic, cuando muestran cómo están las personas abajo de las calderas tirando y tirando carbón ya a estas como llamas escandescentes para poder movilizar el barco. Entonces, el carbón era extremadamente necesario para poder hacer mover estas máquinas a vapor. ¿Cuáles son las principales zonas de explotación en Chile? Lirquén, Andalien, Coronel y Lota. Quizás la más reconocida es Lota porque es una ciudad que se crea producto de la actividad minera del carbón. Hay libros como Subterra que exponen la vida del minero del carbón, que era una vida bastante cruel, bastante cruda, ¿ya? Y esa zona hoy día en Chile es prácticamente una zona turística porque reviven o rememoran la época del carbón en el siglo XIX, pero más allá de eso, hoy día no tiene un fuerte impacto económico. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la economía en el periodo liberal chileno en la segunda mitad del siglo XIX, desde 1861 a 1891. Ahora claramente esta economía va a llegar hasta 1918, 19, 20, cuando ya después entra en una profunda crisis económica. Dice, durante este periodo, nuestro desarrollo económico estuvo fuertemente vinculado a la economía mundial. Europa se transformaba en grandes productores de manufacturas que llegaban a nuestros mercados y en Chile se exportaba grandes cantidades de materias primas sin procesar. Por otro lado, el desarrollo económico significó una acumulación de capitales que fueron transferidos a las economías subordinadas como la chilena a través de inversiones privadas como ferrocarriles, líneas de navegación y agencias comerciales, entre otros. O sea, la economía en la segunda mitad del siglo XIX está ligada principalmente a una economía mundial que ya ha desarrollado la revolución industrial y que está teniendo consecuencias producto de esta revolución industrial.
En Europa, las grandes naciones como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Holanda, ya han desarrollado esta industria y han acumulado capitales, ¿ya? Es decir, empresarios se han vuelto millonarios. La acumulación del capital significa una acumulación de la riqueza. ¿Qué ocurre? Estos empresarios ven a los países más débiles como Chile, países jóvenes, países que están recién naciendo, y los ven como una zona para la inversión. Entonces, esta acumulación del capital, ¿ya? Para que la riqueza, en palabras simples, siga creciendo, necesito seguir invirtiéndola. Si yo no invierto, mi riqueza no aumenta, sino que al contrario, va disminuyendo y en cualquier momento se puede acabar. Entonces, estos empresarios europeos van a venir a invertir en países como Chile a través de la creación de líneas ferroviarias que las van a traer ellos. Como dijimos, los trenes no se creaban en Chile. Líneas de navegación como la que dijimos, la de vapores entre Valparaíso y el Callao, que el dueño era un inglés, y agencias comerciales y bancos y todo lo que se necesita para el desarrollo de la actividad comercial. Por lo tanto, muchas de las inversiones en Chile vienen desde el siglo XIX de capitales extranjeros. Y vamos a pasar de una economía del trigo y de la minería de la plata, el oro y el carbón a una minería que se va a centrar esencialmente en la extracción del salitre. Es la época salitrera en Chile. Ahora, ¿qué es el salitre? El salitre es un mineral que se encuentra en las rocas del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Su uso e importancia se relaciona porque es un excelente fertilizante y además es un ingrediente para elaborar la pólvora. Entonces, ¿cuál es la importancia acá? Que el salitre permite ser un fertilizante para la producción agrícola, pensando que la población está aumentando en el siglo XIX, cada vez son más millones de habitantes en el mundo, por lo tanto hay que generar más alimentos. Y por otro lado, es un ingrediente para la pólvora, ya para generar armas que van a derivar en un par de años más en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es el problema de la zona? Claro, el problema es que este salitre se encuentra en pleno desierto, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil explotarlo. Pero su ventaja es que hay en abundancia, hay mucho salitre y la calidad es muy buena. ¿Qué conflictos va a traer para Chile el salitre? La Guerra del Pacífico, ¿ya? En primer lugar, las salitreras eran principalmente peruanas y bolivianas, pero eran explotadas por chilenos. Es decir, la salitrera estaba en territorio peruano, pero el que explotaba la salitrera era un empresario chileno. ¿Ya? Como cada vez Perú y Bolivia van a empezar a exigir y van a empezar a solicitar mayores recursos a los empresarios chilenos en las salitreras, se va a producir el conflicto armado de la Guerra del Pacífico. Y en esa guerra triunfa Chile y se anexa Antofagasta hasta Arica, ¿ya? Por lo tanto, se anexa toda la zona salitrera, ¿ya? Toda la zona salitrera pasa a ser de territorio chileno. Sin embargo, el alto costo de producir el salitre, porque ya dijimos que era en pleno desierto, por lo tanto era bastante complejo, va a terminar entregándole a capitales extranjeros. Como dije anteriormente, estos capitales extranjeros invierten en estos países más débiles, en donde destacan los ingleses. De hecho, aquí el gráfico nos muestra la participación en la industria salitrera según las nacionalidades. Y nos dice que el 55% de las salitreras en Chile
eran dirigidas por ingleses, solo un 15% por chilenos, un 14% por alemanes, un 10% por españoles y un 6% por otras naciones. Es decir, de cierta forma, el control de las salitreras en Chile era de los ingleses. Y ahora, la salitrera, si bien generó mucha riqueza, no así fue para los trabajadores. ¿Ya? Se hicieron verdaderos, como la imagen de la zona derecha superior, se hicieron verdaderas ciudades, ¿ya? Dentro del desierto, a las cuales se les llamaron oficinas salitreras, que eran cercadas, ¿ya? Eran cerradas y habían ciertos protocolos para poder ingresar o salir de ellas. En ella vivían, el minero del salitre vivía de forma constante. Si nos damos cuenta, la tecnología para explotar el salitre era bastante riesgosa, prácticamente nula, y las condiciones laborales de los trabajadores eran pésimas. Como podemos ver en la imagen de la zona izquierda inferior, muchos trabajaban a el torso descubierto, sin pensar en el calor que se vive en el desierto durante el día, ¿ya? Sin grandes indumentarias de seguridad, sino que más bien trabajaban con la ropa que tenían, ¿ya? Muchos de ellos sin siquiera poder protegerse del sol, muchos niños sufriendo las precariedades de la vida de la oficina salitrera, en donde aparte el obrero, ¿ya? El obrero de la industria del salitre se le pagaba con fichas, es decir, no tenía un sueldo en el cual él pudiera salir de la oficina salitrera e ir a comprar a otro lugar, porque las fichas las podía intercambiar solo dentro de la oficina salitrera. Por lo tanto, todo lo que él producía y todo el dinero que él ganaba volvía a los dueños de la oficina salitrera, porque las fichas las podían gastar solo dentro de la oficina. Entonces era un sistema bastante macabro de explotación hacia el obrero. ¿Qué cambios hubieron gracias al salitre en Chile? Una cosa era lo mal que vivía el obrero en la oficina salitrera en el norte, y otra cosa fueron los beneficios que recibió Chile producto de la industria del salitre. Solo por el hecho de que las salitreras estaban en tierras chilenas, el Estado recibía un tercio de la riqueza de las salitreras producto de impuestos. Es decir, si una salitrera generaba $1 millón al mes, 333.000 dólares iban directamente al Estado chileno producto de impuestos. Esto llevó a un crecimiento económico en Chile descomunal e impensado, ¿ya? Hasta antes del desarrollo de la salitrera, Chile era un país que sobrevivía económicamente, pero con la industria del salitre, Chile despegó económicamente. Era tanta la riqueza que muchos no pensaban a futuro de cuándo se acabara el salitre o cuándo dejara de solicitarse. Sin embargo, el salitre permitió la modernización del país. Administración de cuantiosos ingresos, o sea, nunca habían recibido tanto dinero las arcas fiscales, lo que generó un gran desarrollo de obras públicas, teatros, escuelas, en líneas ferroviarias, puentes, carreteras, etc. La creación de alcantarillado y el comienzo de la producción de agua potable y el incremento de funcionarios públicos en el aparato estatal. Como nosotros vemos en estas imágenes, ya son imágenes mucho más modernas, mucho más urbanas, mucho más ligadas a las ciudades y no al campo. Ahora, como actividad, ustedes van a tener que analizar documentos como fuente histórica y responder a ellos a partir de preguntas. El primer documento tiene que ver con un fragmento en la rendición de cuentas que tuvo Rengifo
con el Congreso, ¿ya? Y dice, ¿qué problema encontró Manuel Rengifo en las arcas fiscales y a qué culpa de dicha situación? Entonces, yo leo el documento, dice, si a lo menos nuestros infortunios hubieran sido solo obra de los enemigos de la libertad, en poco tiempo, bajo el amparo de leyes protectoras y a la sombra de la independencia y de la paz, se habrían reparado las pérdidas y cicatrizado las heridas del cuerpo social. Pero nos faltó la cordura después de la victoria y entregados a nosotros mismos, fuimos fácil presa de la inmoderada ambición de algunos jefes de partidos o el juguete de aquel frenesí democrático que se apodera de la multitud, luego que quebranta el yugo y salva las barreras de las que había tenido por largo tiempo reprimida. Mientras tanto, la dirección de las rentas corría igual suerte que el orden político de la República, sujeto a perpetuos vaivenes bajo el gobierno, precarios y sin consistencia. Entonces, ¿qué nos viene a decir Rengifo? Que fue ministro de Hacienda en el gobierno de José Joaquín Prieto y en el de Manuel Bulnes, nos dice que las arcas fiscales están en un total descontrol cuando él las asume, producto del desgobierno de los últimos años. Rengifo nos viene a decir que a partir de la independencia la economía chilena quedó en crisis, pero lamentablemente los chilenos no supieron enfrentar la construcción de un gobierno o de una república hasta recién 1931-1934, en donde dice este fragmento, ¿ya? Y dice que en verdad los gobernantes se cegaron por conceptos como la democracia, la libertad, la igualdad, pero que no lograron gobernar y que por eso dejaron a Chile en una profunda crisis. O sea, él está diciéndonos que es mucho el trabajo que tiene que hacer porque económicamente Chile está devastado. Espero que hayan comprendido el contenido y nos vemos en una próxima cápsula de historia.